Buenos días, mi nombre es Deismar Arena y principalmente les hablaré sobre los precursores. San Agustín, obispo de la ciudad de Hipona. Su obra más importante fue la de la ciudad de Dios. Este personaje, cabe mencionar que durante la vida de San Agustín fue saqueada la ciudad de Roma por las tropas de Alarico, con los actos de terror consecuentes, lo cual tuvo consecuencias internacionales importantes. San Isidoro de Sevilla se caracterizó por su obra principal, marcando la diferencia entre el derecho de agente y el derecho natural. Además, analizó el derecho de la guerra, profundizando en el problema agustiniano de las guerras justas e injustas. Santo Tomás de Aquino. Su obra más conocida es la de la Suma Teológica. Este autor incluye el elemento para decidir sobre la justicia de la guerra. Bartolo de Sassoferrato. La obra que implementó este personaje fue basada en el derecho de la guerra, llamada Tractatus Empresariario, constituyendo uno de los primeros tratados sobre la forma de autotutela llamada represalia. Este fue famoso por ser el posglosador más famoso y el precursor de muchos derechos, incluyendo los derechos internacionales públicos y privados. Nicolás Maquiavelo. Básicamente fue considerado el padre de la ciencia política, uno de los escritores más importantes del Renacimiento italiano, siendo autor de diversas obras, como además fue canciller de Florencia y agente diplomático de dicha población italiana. Jean Bodin fue autor francés que contribuyó a la ciencia política al aportar el concepto de soberanía. Asimismo, acude al estudio de las guerras justas e injustas, aludiendo a tratados, embajadas y otros términos internacionales. En su obra Los 6 libros de la República, utiliza el término de la República como sinónimo de Estado. Clásicos modernos del derecho internacional. Se caracterizan por la controversia sobre quién fue el padre del derecho internacional, incluyendo la ampliación del tema internacional, como lo fueron Francisco de Victoria, Fernando Vázquez de Menchaca, Francisco Suárez, Abelirico Gentili, Hugo Grocio, sin poder dejar mencionar a muchos autores. Los clásicos del derecho internacional que siguieron a los fundadores para los fines de este trabajo se centra en Richard Sauch, Samuel Rachel, Cornelius Banks, Christian Wolff, Emmerich de Vattel, Jean-Jacques Mousseau. Origen y evolución del derecho internacional. El origen del derecho internacional público va de la mano con el seguimiento de los estados. Entre las más antiguas del derecho internacional, que contenemos un tratado entre Mesopotamia y Umma, alrededor de 3100 años antes de Cristo. Dicho tratado regulaba la frontera y su violabilidad. En la antigüedad podemos encontrar varios tratados internacionales entre dos o más estados que usualmente se enfocan en temas de frontera y tratamiento de los extranjeros. En aquella época no existía un tema de sistema jurídico ordenado por tratado o convenio. Evolución histórica. El derecho internacional público en las diferentes etapas históricas ha dado aportes al derecho internacional público antes de la era cristiana. En documentos se reposan en la biblioteca de la ONU. Se encuentra en el año 1300 a.C. Se celebró un tratado de paz perpetua, de alianza y de extradición entre un faraón egipto y el rey de los hititas. En la Edad Antigua fue signada por los imperios de Grecia y Roma en medio de un pueblo dividido
por, por bárbaros y Egipto, surgen instituciones que son prestigio del derecho internacional. En relación del derecho internacional público, se establece como uno de sus fines esenciales la protección de los derechos humanos y paso a paso desde la proscripción de la trata de esclavos o de los tratados de Viena en 1815 hasta la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU. El 10 de diciembre de 1948 fue consagrado un legislador internacional progresista que ha sido otorgado para cada vez más sistemas de protección de todos estos derechos. Teoría dualista es defendida por Carl Henry, para quien asiste dos órdenes jurídicas totalmente independientes, ya que el derecho internacional y el derecho interno tienen fuentes diferentes y tratan de regular. Por lo tanto, por el derecho internacional tenga eficacia en los ordenamientos estables, debe producirse la recepción de la norma. Teoría monista. De acuerdo con esta, el derecho interno y el derecho internacional forman un sistema único que define la unidad esencial de los ordenamientos jurídicos. En cuanto a la supremacía del derecho internacional y el derecho interno, existe una norma de supremacía. Cualquier norma del derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. No se puede invocar el derecho interno para justificar la no aplicación del derecho internacional. Esta norma también se aplica al derecho consuetudinario y el derecho internacional. Normativa internacional. Son todas aquellas normas, leyes que se encuentran reguladas al derecho internacional, regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, para relaciones, competencia y cooperación entre naciones. Articularidad de sanción. Es una decisión tomada por una autoridad pública privada, como del incumplimiento de la regla o normas de conducta obligatoria en prejuicio de la persona humana o jurídica, a la que se atribuye la responsabilidad por el cumplimiento. Muchas gracias por su atención.